Ramón Valle Inclán nació en una vieja casa de la calle de San Mauro, en la localidad de Villanueva de Arosa. Era el segundo hijo del marinero y escritor por gusto Ramón del Valle Bermúdez, amigo de Manuel Murguía, que era esposo de Rosalía de Castro, y de Dolores de la Peña y Montenegro. Tomó su nombre artístico del apellido de uno de sus antepasados paternos, Francisco del Valle Inclán. Dispuso en su infancia de la buena biblioteca paterna y se le asignó como preceptor un clérigo de la Puebla del Deán. A la edad de 9 años, Ramón ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza, primero en Santiago y posteriormente en Pontevedra. Durante este periodo, el bachillerato fue ejecutado sin su menor interés. En ese tiempo, ejerció una gran influencia sobre él Jesús Muruais, siendo decisivo en su formación literaria posterior. En abril de 1885 acaba sus estudios. Durante su estancia en Madrid, aparte de ser escritor, toma parte de las tertulias cultas que se tienen en los cafés de la tan cultivada ciudad del momento. Mantenía conversaciones con gente como Gómez Carrillo, Pío y Ricardo Baraja, Azorín, Benavente, etc. Además, fue un hombre de muchos viajes, no solo hacia Madrid, sino también al extranjero como a México, donde trabajó como periodista. En Madrid frecuenta los abundantes cafés de la Puerta del Sol, lugar de tertulia habitual. En ellas participa de forma expresiva y se hace conocer. Resulta gracioso con su acento y su particular ceceo. Es cabezota en sus opiniones. En estas primeras visitas a los cafés va configurando su personalidad, su mundo, que acabaría haciéndole famoso en las sociedades y tertulias de Madrid. Ramón de Valle Inclán siempre estuvo casado a su mujer Josefina Blanco, con la que se casó el 24 de agosto de 1907 y de la que se divorció en 1932. Hacia 1899 y con 33 años de edad tuvo una muy dura experiencia, una fuerte pelea con su colega el escritor Manuel Bueno. Llevó a ambos contendientes a trenzarse a bastonazos en la mismísima Puerta del Sol, la famosa plaza de la capital española. Un certero golpe de bastón de su contrincante hizo que uno de los gemelos de la camisa que don Ramón vestía a la oportunidad se clavara con violencia en la muñeca izquierda. Valle Inclán, como era un hombre a quien sus amigos definieron siempre como una persona muy despreocupada, no se realizó las curaciones necesarias y adecuadas, y al cabo de unos días, una muy grave infección de la herida determinó finalmente que hubiera que amputarle el brazo. El hecho, lejos de amedrentarlo o de sumirlo en estado de depresión, hizo que su ingenio saliera una vez más a la luz y nuestro personaje fue visto durante mucho tiempo por los típicos cafés y centros culturales de Madrid, mencionando que su brazo se lo había comido un león en fiera batalla. Valle Inclán murió en 1935, el Día de Reyes. Se inicia Valle Inclán con Femeninas y Epitalamio, colección de relatos sutiles, sensuales y muy musicales. Más adelante llevará a cabo todo un monumento del modernismo, las sonatas, sonatas de otoño, sonata de estío, sonata de primavera, sonata de invierno. Es con ellas con las que inicia una carrera de escritor. En ellas relata de forma autobiográfica los amores del marqués de Bradomín. Destacar también una de las mejores y más importantes obras en toda su prosa, Flor de Santidad. Se centra un poco más en las tradiciones populares y leyendas gallegas con las que Valle se familiarizó en su infancia. Otra vertiente de la novelística de Valle Inclán queda plasmada en los retratos de la guerra carlista, adoptando un estilo más sobrio, entrañable y lleno de emoción. Tirando Banderas narra la caída del dictador sudamericano Santos Banderas, personaje despótico y cruel, que mantiene el poder gracias al terror y a la opresión. Es una excepcional descripción de la sociedad sudamericana. La obra poética de Valle Inclán está reunida en la trilogía Claves líricas, formada por Aromas de leyenda, El pasajero y La pipa de Kif. Aromas de leyenda consta de 14 poemas de métrica variada. En ellos recrea diversos aspectos de su Galicia natal, desde el paisaje, trabajos cotidianos, milagrería, superstición. El pasajero desarrolla 33 composiciones de temas de gran trascendencia: la muerte, el dolor, la vida, la pasión o la eternidad. Con La pipa de Kif, Valle Inclán da paso en sus poemas al grotesco. El teatro de Valle Inclán suele dividirse en 5 periodos. Ciclo modernista, a él pertenecen obras como El Marqués de Bradomín y El yermo de las almas. Ciclo mítico, partiendo de su Galicia natal, Valle Inclán crea un mundo mítico e intemporal. La irracionalidad, la violencia, la lujuria, la avaricia y la muerte rigen los destinos de los protagonistas. Pertenecen a este periodo la trilogía Comedias bárbaras y Divinas palabras. Ciclo de la farsa. Se trata de un grupo de comedias recogidas en un volumen titulado Tablado de marionetas para educación de príncipes.
Estas obras presentan un continuo contraste entre lo sentimental y lo grotesco, y sus personajes, marionetas de feria, anuncian la llegada del esperpento. Ciclo esperpéntico. Está formado por Luces de Bohemia y el volumen titulado Martes de Carnaval. El esperpento, más que un género literario, es una nueva forma de ver el mundo, ya que deforma y distorsiona la realidad para presentarnos la imagen real que se oculta tras ella. Para ello utiliza la parodia, humaniza los objetos y los animales, y animaliza o cosifica a los humanos. Presentados de ese modo, los personajes carecen de humanidad y se presentan como marionetas. Ciclo final. En esta última etapa, Valle-Inclán lleva a su extremo las propuestas dramáticas anteriores. Presencia de lo irracional e instintivo, personajes deshumanizados, esquematizados y guiñolescos, y la técnica distorsionante del esperpento. Sus obras quedan recogidas en Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. En Achaques de amor, ¿quién no ha pecado alguna vez? Yo estoy íntimamente convencido de que el diablo tienta siempre a los mejores. Aquella noche el cornudo monarca del abismo encendió mi sangre con su aliento de llamas y despertó mi carne flaca, fustigándola con su rabo negro. Yo cruzaba la terraza cuando una ráfaga violenta alzó la flameante cortina, y mis ojos mortales vieron arrodillada en el fondo de la estancia la sombra pálida de María Rosario. No puedo decir lo que entonces pasó por mí. Creo que primero fue un impulso ardiente, y después una sacudida fría y cruel. La audacia que se admira en los labios y en los ojos de aquel retrato del divino César Borgia pintó el divino Rafael de Sanzio. Me volví mirando en torno. Escuché un instante. En el jardín y en el palacio todo era silencio. Llegué cauteloso a la ventana y salté dentro. La santa dio un grito. Se dobló blandamente como una flor cuando pasa el viento, y quedó tendida, desmayada, con el rostro pegado a la tierra. En mi memoria vive siempre el recuerdo de sus manos blancas y frías. Antonio Machado, catedrático y gran poeta de la generación del 98, nació en Sevilla en 1875. Su padre, Antonio Machado y Álvarez, fue un folclorista famoso. Machado pasó su juventud en Madrid, donde estudió en la Institución Libre de Enseñanza y en los institutos de San Isidro y Cisneros. Al morir su padre en 1893 y su abuelo en 1895, la familia experimentó dificultades económicas que interrumpieron los estudios del futuro poeta. Trabajó como actor teatral en Madrid y en 1899 se trasladó a París con su hermano Manuel. Antonio y Manuel colaborarían en varias piezas teatrales. En París trabajó como traductor y en 1902 conoció al que luego reconocería como padre del modernismo, el poeta nicaragüense Rubén Darío. Darío sintió admiración por la poesía de Antonio Machado y le dedicó la Oración a Antonio Machado, que va al frente de sus poesías completas. Machado conoció al escritor irlandés Oscar Wilde en París. De regreso a Madrid en 1903, Machado colaboró en la revista modernista Helios bajo la redacción de otro poeta famoso modernista, Juan Ramón Jiménez. Publicó su primer libro de poemas, Soledades, en 1903. En este libro ya se revela como poeta extraordinario. El éxito de este libro se confirmó en el artículo laudatorio que le dedicó a Juan Ramón Jiménez, en el periódico El País. En 1907, Machado obtuvo la cátedra de francés en el Instituto de Soria. En Soria conoció a Leonor Izquierdo, joven de 17 años con quien se casó en 1909. De Soria, el joven matrimonio pasó a París, donde Antonio Machado asistió a las clases del filósofo francés Henri Bergson, conocido por sus ideas sobre el tiempo y el recuerdo. En julio de 1911 tuvieron que regresar a Soria por la enfermedad de Leonor. En 1912, la muerte de su esposa provocó una crisis profunda en el poeta, el cual decidió abandonar Soria. Debido a su descuido a la hora de vestirse, entre los alumnos de Soria se le adjudica el apodo de Antonio Manchado. En Madrid le sorprende la guerra. Firme partidario de la República, tiene que trasladarse a Valencia, en un pueblecito vecino, Rocafort. Vive y escribe en defensa de su España, hasta 1938, en que va a Barcelona, para refugiarse al año siguiente en Francia con su madre. Ambos, muy enfermos, son acogidos en un hotelito de Collioure, donde el 22 de febrero de 1939 muere el poeta. 3 días después fallece su madre. Empleó con mucha frecuencia la rima sonante, las formas de la lírica popular, romances, coplas y cantares, y de la culta, como el soneto y la silva. Su poesía es el resultado de la conjunción de una extremada sobriedad y sencillez formal con la emoción sincera y humana. Desdeñoso de complacencias fáciles y de vanidades de los sentidos, según Pedro Salinas.
Elimina toda retórica excesiva, metáforas brillantes, vocabulario rebuscado, elementos decorativos y virtuosismos técnicos, quedando reducido al más puro y auténtico lirismo. El mundo poético de Machado fue siempre coherente y unitario según lo indicado, pero se puede observar una evolución que, manteniendo esa línea fundamental, comienza con una poesía modernista, dentro de un tono intimista muy sobrio y personal, para abrirse después a las preocupaciones propias del 98. España, los demás, el nuevo sentimiento ante el paisaje. Su trayectoria termina en una poesía de contenido ideológico, filosófico, de carácter sentencioso y epigramático. Composiciones breves, concisas y agudas que expresan un pensamiento festivo, irónico o satírico. En 1936, Machado supervisó la cuarta edición de sus poesías completas. En esta edición se publican 176 poemas. La última llegaba a los 241. El propio Machado, a lo largo de su vida, fue modificando las primeras ediciones de sus libros. La manía de cambiar le vino de Juan Ramón Jiménez. Los 10 títulos que engloban la cuarta edición se dividen en 5 partes: Soledades, Campos de Castilla, Nuevas canciones, Cancionero apócrifo y Poesías de guerra. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina, al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y te tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi carretera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Breaking through your bridge and party, ever get the feeling that you're missing the mark.